Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Hola a todos. Hola. Hola, bienvenido. MMC, bienvenido. Hola. Hola, hola. Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Hola, hola. Hola Jessy, bienvenida. Hola Esti. Mira, llegó todo el mundo. Olis. Hay noticias de DK. DK estaba con problemas de la columna. Todavía lo está. Está en un tratamiento fuerte. Me mandó a decirle que está Te bien y queremos, que, amigo. Gracias pida por ese tap disculpas. tap. Me pide disculpas por no estar por aquí. Gracias por ese tap, MMC. Hey Cop, gracias por los likes. Esti, Jessy, gracias por los likes a todos. Hoy vamos a hacer un Mario Pobre pequeño. Pepe. Sí, pobre. Gracias por ese tap tap. Eso de la columna es muy complicado. Gracias por ese tap tap. Hola. Hola Raúl, bienvenido. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. 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 Me tengo que ir, Han. Go. Gracias Nos por ese vemos. tap tap. Ok, MMC, gracias por pasar. Nos vemos pronto. Gracias por estar siempre pendiente. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias a todos por los likes. Mira, Jessy quiere sacar a Han hoy primero a Han. Jessy va por Han hoy. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Jo, siempre hay alguien más Gracias rápido por que ese yo, no tap se tap. vale. TikTok la tiene agarrada contigo este. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Me odia mucho Gigi. Gracias por ese tap tap. No te odia. Le gusta verte sufrir. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Quiere que me supere. ¿Tú crees? Sí, puede ser eso. Q haces. Gracias Hola, por Dian. ese tap tap. Adrián, hago una piñata de Mario. Pequeña. Hola, feliz noche. Hola, Yuli. Feliz noche. Bienvenida. Cada detalle Gracias de la por esos piñata tiene su regalitos. toque ¿Cómo están personal. todos? Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Gracias, tap. ¿cómo estás? Por aquí bien. Arroba Gracias por ese tap tap. 6 solis. Por aquí Gracias todo bien. por esos Julia regalitos. Estita Handgo. Gracias por ese tap tap. Trabajando para variar Hola, un Esti poquito. bonita. Gracias por ese tap tap. Trabajando para variar. Hacer algo diferente. Hola, Jessy, Gracias ¿cómo por estás? ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya te veo. Es lo que hay. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Arroba Este Julito trabajo 676. requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Saben de Deca. Gracias por ese tap tap. Sí, hoy me respondió Gracias por ese tap tap. que ha estado mal de la espalda, de la columna. Y está en un tratamiento ahorita fuerte. Por eso no se ha conectado. A pop. Gracias por ese tap tap. Sí. Gracias muy por fuerte. ese tap tap. Los problemas de la columna son muy fuertes. Gracias por ese tap tap. Que los echa a todos de menos. me Muy dijo. mal eso. Gracias por ese tap tap. Sí. Gracias por ese tap tap. Dios quiera mejore. Raúl es muy rápido. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Sí, jaja. Que mejore pronto. Jijiji, te paso. Gracias por ese tap tap. Mira. Raúl como que va sacando. Gracias El por ese Raúl va tap como un tap. cohete.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vamos a ver quién llega primero a los 5000. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Enviaste el bolso? Sí, ya lo envié Gracias ya. por ese tap tap. Ya el bolso está enviado ya. Gracias por ese tap tap. Te quedó bello. Gracias por ese tap tap. Gracias, Julie. Estaba pendiente de que lo vieras porque así que a ti te gustan esos Gracias por juegos. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Ahora por cuando ese tap piden tap. Ese nunca lo había hecho, era la primera vez. Gracias por ese tap tap. Sí, me gustó mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias a todos por los likes. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. A mí me gustan las pelotas de bowling. Ah, mira. ¿Cómo sería hacer una piñata así? Gracias por ese Mira. tap tap. Gracias No por lo ese sé. tap tap. Aparte de redonda, no sé qué más se le podría hacer. Gracias por ese tap tap. GA3L. Gracias por ese Gracias tap por tap. seguirme. ¿No te han pedido más un morenazo? No, no le han pedido más. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy esperando que la pidan para hacer un live caliente. Para que me bloqueen y para que me desbloqueen. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias Siempre. por ese tap tap. Siempre me bloquean y me desbloquean con los Gracias por ese tap tap. colacaos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Bowling es bolera, ¿no? Me ponen cuando hago lo de los morenazos y eso, las picantes. Gracias por ese tap tap. Estilo de las picantes que están por allá. Siempre me abren, ¿cómo se llama? Gracias por ese tap tap. Una amonestación. Gracias por ese Espera tap que tap. llegue el calor para que pidan. Sí. Siempre me hacen como una denuncia. Gracias por ese tap tap. A Y veces después tardo en pongo que responder, no pero es estoy contenido pendiente. sexualizado, que no sé qué. Y después el mismo TikTok me Gracias quita por la- ese tap tap. Tengo que apelarla y me la quitan. Gracias Hola, por ese hola. tap tap. Hola, Mago José María, bienvenido. Hoy todo el mundo llegó tempranito. Esti está Así si me estás gusta. preparado. Gracias por ese tap tap.
Te abren expediente correctivo, jiji. Gracias Sí. por ese tap tap. Después tengo que apelarlo. Y a la final siempre me dan la razón. A ver, esto arriba es color rojo. @ Mago José María Yowo Nu, ya tengo muchos delante de mí. El Raúl me dejó atrás. Gracias Raúl, ¿por por ese cuánto va? tap Mira, tap. Raúl está a punto de sacar a Han, le faltan 1300. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Raúl llegó como un cohete. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Corre tap. que viene Mago. Creo que hoy es mi día. Gracias por ese tap tap. @ Raúl, claro, si vas tan rápido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Termina de subir, mi amor, termina de subir. Ven. Gracias por ese tap tap. Quédate aquí. Tú sabes que no puedes subir solito. Listo. Hola. ¿cómo Gracias estás? por ese tap Bienvenido tap. al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Pareciera ese que tap estuvieses tap. cogiendo el cartón. Sí, es un cosido en Gracias realidad. por ese tap tap. Un cosido en zigzag. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Qué tap. sonido tan bello y relajante. Nada, te gusta, ¿no? El del sonido del cartón. Yo creo que para yo hacer una piñata así me tardaría Estoy más aquí de un- dándole a las piñatas. Gracias, Gracias por pasar. ese tap tap. Más turbese, señor. Gracias por ese tap tap. Moderadores. @ Juanjo, eso sobra. Y se fue. Gracias por ese tap tap. Qué tontería. Gracias por ese tap tap. Hay gente enferma. En todos lados. Gracias por ese tap tap. Se viene el primer hand del directo pronto por parte de Raúl. Sí, ya vi. Un Gracias mes por solo ese colocar tap el tap. cartón, otro en la cuerda y así un año mínimo. Gracias por ese tap tap. Si Gracias tienes por alguna ese tap pregunta, tap. con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Esto es fácil, es facilito. Corta cartón, pega cartón y ya está. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya fácil dice y acabaría pegada yo al cartón seguro, jiji. Se viene el Han. Pero si Ya tú te Raúl sabes saca todo. Han. Ya tú te sabes todos los pasos. Todo. Gracias por ese tap tap. Vamos, Raúl. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer BINN. más piñatas. Gracias por ese tap tap. Gracias, Raúl. Gracias por esos 5.000. Gracias por ese tap tap. Han. Por eso ya tú sabes hacer piñata. De nada. Gracias, Raúl. Raúl sacó a Han hoy primero. No Gracias sé los por pasos, ese pero tap no tap. saldrían, te lo aseguro. Raúl Superred. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Raúl quiere más. Gracias por ese tap tap. Raúl Creo que ahora va este por se los quedaría 10.000. dormido. Gracias por acompañarme un rato. Gracias mientras por trabajo. ese tap tap. Raúl va para los 10.000. Siempre lo quise. Jolín Mago ya me alcanzó. Como que Mago va a sacar segundo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Raúl, ¿cuál es tu secreto para darle tan rápido a los tap tap? Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. ¿Te das cuenta que nadie Gracias revela el por ese secreto? tap tap. No, nadie. Gracias por ese tap tap. Todo el mundo quiere ser primero, nadie escucha el secreto. Que me mola. Nadie. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tenemos los dedos hábiles. Gracias por ese tap tap. Gracias por Mira, ese qué tap tap. interesante. Claro, tanto aquí dándole like, normal. Gracias por ese tap tap. Los dedos rápido y furioso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Mago, alcánzame si puedes. Ah, mira. Venía. Gracias por ese tap tap. Jesse, allí voy. Gracias por ese tap tap. Coño, esta gente hoy está agresiva.
Uf, creo que empezaré a preocuparme con Mago José. Yes, Que empiecen las apuestas. yes, Gracias por ese tap tap. yes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Confío en ti, no te dejes. Gracias por Vamos, ese tap Jesse. tap. Gracias por ese tap tap. Vamos, Esti, no te dejes tú tampoco. Gracias por Esti. ese tap tap. Esti, no te dejes intimidar. Dale. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese Cada tap detalle tap. de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. 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 Ahora vengo, voy a hacer Duolingo, me preocupo la racha. Ah, mira, está aprendiendo inglés. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Duolingo creo que es una aplicación para aprender inglés, ¿no? Gracias Este por trabajo ese requiere tap tap. paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. 28 minutos. Gracias por ese tap Ya tap. vamos de live. Ya tenemos el tambor hecho. Gracias por ese tap tap. 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 Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Animo, Yes, que alcanzas a Raúl. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Qué bonito. Gracias, Gracias Jesse. por ese tap tap. Han. Gracias por esos 5000 likes. Gracias. Jejeje, lo- Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Bueno voley. Te perdiste un hand que salió ahorita. Gracias De por Jesse. ese tap tap. Jesse llegó a los 5000. Felicidades Jesse. Llegó Raúl y ya es imposible pasarlo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @Raúl gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Bueno, Gracias por ese tap tap. El color azul. Gracias por ese tap tap. 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 Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos regalitos. Gracias, por los regalitos y por ese capibara. Gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Alonso, gracias por seguirme. Bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. $40K. Gracias por ese tap tap. Mira qué cantidad, 40K. Y llevamos Gracias 35 por ese minutos. tap tap. O sea que son más de 1000K por minuto. Pero bueno, gracias a todos por los likes. Gracias por el apoyo. Gracias por ese tap tap. Son bastantes likes. Pero bastante. Gracias por ese tap tap. Hola, Gracias ¿cómo por ese estás? tap tap. Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias Estoy por aquí ese tap dándole a las tap. piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, Gracias con por gusto ese la tap leo. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Mago José va a sacar el Han. Gracias por ese tap tap. Vamos, mago. Gracias por ese tap tap. Bueno, hoy acaban muy rápido. No, lleva muchos likes. Para el tiempo que Gracias llevo por ese tap tap. desde que empecé, son muchos. 45.000. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho Gracias cariño. por ese Todo tap es tap. hecho a mano. Cambio de color.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Gracias, Mago, por esos 5000 likes. Gracias por el Olea por la apoyo. otra moderadora, jajaja. Q bello jambo. De nada. Gracias, Yuli. Gracias, Mago. Buena Mago. Gracias por ese Gracias tap por tap. acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias Súper. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ouch. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Bueno, cuando llego a los 10.000 voy a irme a dormir. Gracias por ese tap tap. Muy bien, Raúl. Gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí me falta como 40 minutos más para terminar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Siempre es ese un tap gusto tap. compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya he pasado a la segunda Gracias por ese moderadora, tap jajaja. tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Mago tiene un Gracias truco. por ese tap tap. Mago tiene un truco. Para eso tacta rápido. Pero no lo quiere dar.
Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese Aquí tap el tap. fan. Cada detalle de la Gracias por piñata tiene esos su likes. toque Tu personal. apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias, Raúl. Ahora te vas a dormir entonces. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos 10.000 likes, nada. Raúl. Muchas gracias por el apoyo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gracias Raúl. por Gracias ese por tap pasar. tap. Gracias por los likes. Gracias por el apoyo. @Raúl buenas noches. Que descanse, Raúl. Gracias por ese tap tap. Dulces sueños Raúl. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. 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 Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esta es una de las piñatas más pequeñas. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ay, esta pega, ¿qué le pasó? Es una pega mala. La pega Gracias parece por ese puré. tap tap. Una pega mala, mala. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. La crema parece una crema la pega. Gracias por ese tap tap. Miren cómo vino la pega. No, este es otro color. Ahí se ve, no se ve casi. Gracias por ese tap tap. Agarra la parte del frente solamente. Gracias Como por una ese crema. tap tap. Voy a por Raúl. A ver si sirve, como que sí sirve lo demás. Gracias por ese tap tap. No hace tanto calor como para que se derrita. No, no, no es el calor, es que tenía como una mancha negra. Gracias por ese tap tap. Debe ser alguna impureza que le cayó. Gracias O por algún ese tap químico. tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. O sea, aquí estamos a qué? A 22 grados estoy aquí. En esta habitación. Ya empezó a subir la temperatura. Gracias por ese tap tap. Y este 3, se durmió. 2, 1. Tatán. Gracias por ese tap tap. Y llegó Mario. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Mago va por el segundo. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Se viene Han. Vamos, Mago, ¿no? Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Han. Gracias, Mago. 10.000. Team Canguro, gracias por seguirme. Gracias Bienvenido por al ese directo. tap tap. Y encima me pongo primero, jajaja. Sí,
Sí, 2 pájaros de un tiro. Gracias por ese tap tap. Joe. Gracias por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Todavía no me han mandado a hacer a Luigi, ni a la princesa, ni al browser. Gracias Mario, por ese puro tap Mario. tap. Todo el mundo quiere puro Mario. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. @ánimos que pasas a Jesse. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Mago paso a Raúl. Mira, Sacó a Javi y Gracias pasó por a ese Raúl tap tap. de un solo golpe. Sí. Yo me quedé frita. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Vamos, Gracias vamos. por ese tap tap. Aquí nadie se rinde. @Jesse, ya decía yo que no dieras tap tap. Gracias por ese tap tap. Esti, dale que estás a punto de llegar. Gracias por ese tap tap. Por poco y Esti, alcanzo a Jess. vamos. Vamos. Gracias por ese tap tap. #todos somos Esti. Gracias por ese tap tap. Que viva el Colacao. Es que Mario es muy rápido de hacer. Estoy atento al chat, aunque esté Gracias mira, por mira. ese tap tap. Me hiciste acordar del amigo de este. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Gracias por Hangul ese lo tap hizo tap. posible. Mira, quién aparece. Jajajajaja, toma. Toma lo tuyo, Esti. Qué majo. Esti, toma lo tuyo. Esti, tómate un Colacao. Esti no puede ver a un morenazo. Se derrite. Sí, sí. Jajajaja, ese no lo conocía yo. Gracias por ese tap tap. Hola, Elisa, bienvenida. Mami, que será el que tiene el oscuro. Gracias por ese tap tap.
Ese morenazo es de este. Este lo tenía escondido. Hangout lo hizo posible. Gracias por ese tap tap. Esos secretos, Cada detalle de la piñata Gracias por tiene ese su toque tap, tap. personal. Gracias por ese tap tap. ¿Qué pasa con Colacao? Está secuestrado. El Colacao está secuestrado. Gracias por ese tap tap. Memeo. Este no quiere soltar Colacao, más nunca lo vi. Gracias por ese tap tap. El pobre. Gracias por ese tap tap. Está feliz, lo garantizo. La pitufina dice que lo quiere ver. A ver si es verdad. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Este tap trabajo tap. requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. La pitufina pide Gracias prueba por de ese vida. tap tap. A esa Gracias, ni agua Elisa. Ni agua. Coño. Gracias por ese tap tap. La pitufina pide una prueba de vida. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Seguro que ya se ha olvidado de él y ahora se fija en el color esquife. Gracias por ese tap tap. No, ya dice que no se olvida. Gracias por ese tap tap. Que Colacao era su mejor amigo y tú se lo llevaste. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Se viene Han. Mira. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. ¿Quién fue? ¿Quién Grabó fue? Steve. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes, 5000. Gracias, Elisa no había visto el Han, creo.
al Han nuevo. Gracias Aquí por ese seguimos tap creando, tap. con calma y buena vida. Elisa no había visto a Han, no había visto a Colacao. No los había visto. Gracias por ese tap tap. Mira, puras sorpresas para Elisa hoy. Gracias por ese tap tap. 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 Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero Gracias estoy por ese pendiente. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Elisa. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo.
Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las Gracias piñatas. por ese Gracias tap por tap. pasar. Gracias a todos por los likes. Llevamos 68.000 likes. Y llevamos 1 hora y 16 minutos. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. 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 70K. Mira. Gracias a todos. Gracias por acompañarme un rato. Gracias mientras por trabajo. ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Se va a venir. Gracias otro por ese handballcito. tap tap. Mira, Mago José María otra vez. Gracias por ese tap tap. Se va con 3 a Mago José María. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más Vamos. piñatas. Gracias, Mago. Ole, ole. Gracias por esos 15.000 likes. Han. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Muchas gracias, que esos likes siempre ayudan. Ayudan a que llegue más gente al like. Gracias por ese tap tap. @Esti estás viviendo un déjà vu de los likes de ayer, jajajaja. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto No es compartir justo. un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y colorín colorete, otra @Esti piñata. bueno top 3 ni tan mal. Salió otra piñata de la fábrica. Gracias por ese tap tap. Preciosa. Gracias por ese tap tap. Gracias, Elisa. Gracias por esos regalitos. Gracias, Esti, por ese super regalo de energía positiva. Gracias, Esti, por tu Estoy atento regalito al chat. siempre. Aunque Gracias esté por ese concentrado. tap tap. Muchas gracias, Esti. Esti siempre con el capibara y la energía positiva. Gracias. Vamos a poner aquí esto. Vamos a empezar a organizar esto. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya está empezando el calor ya. Gracias por ese tap tap. Ya está haciendo calor. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Y listo. Todo organizado. Café frío.
y nos despedimos. Ah, mira, me quedó rojo por aquí. No me he tapado. No se me despeguen. Una hora y media tardó la piñata. Este trabajo requiere paciencia, Arroba pero lo Esti, disfruto gracias. mucho. Gracias Mago por José ese María, tap, tap. gracias. Jessy, gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Más de 16.000 likes. Pues sí, 16.097. Gracias por ese tap tap. Y tuvimos aquí 73.000 live en el en vivo. 3 seguidores nuevos. Gracias a todos. Gracias, Esti. Gracias, José María. Gracias, Elisa. Gracias, Jessy. Dulces sueños a todos. Igualmente De para nada. todos. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Nos vemos mañana. Vamos a ver qué piñata hacemos mañana. Tengo varias pendientes. Ah, no. Mañana- Hango, Dios te bendiga siempre. Gracias, Elisa, Feliz y a noche. ti. Feliz noche. Mañana tengo que hacer un Sonic grande, ahora que me acordé. Tengo que hacerlo para mañana. Descansen. Dios los bendiga. Gracias por ese tap tap.